Buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, estoy contento de compartir con ustedes este estudio, el tercer en la serie de los pactos del Antiguo Testamento. Y de hecho nosotros estamos estudiando los pactos del Antiguo Testamento porque son importantes para interpretar, para entender el Antiguo Testamento. Ellos forman como una columna del Antiguo Testamento y todas las historias, toda la información del Antiguo Testamento cuelga en la columna de los pactos del Antiguo Testamento. Nosotros hemos dicho que un pacto entre iguales, entre dos personas, es un acuerdo y las condiciones de este pacto son negociables. Pero obviamente cuando hablamos de los pactos de Dios con seres humanos, esto no es un pacto entre iguales, es un pacto entre un superior y un inferior. Y en un pacto entre un superior y un inferior, es el superior que hace este pacto y es el superior que también determina las condiciones de este pacto. Si no hay condiciones en el pacto, entonces este pacto se convierte en una promesa nomás, una promesa incondicional. Y por eso nosotros hemos hecho algunas preguntas sobre cada pacto que estudiamos. La primera pregunta es, ¿con quién ha hecho Dios este pacto? Es muy importante que nosotros entendamos el personaje que está involucrado en cada pacto. En segundo lugar, nosotros estamos haciendo la pregunta si este pacto es condicional o incondicional. Nosotros estamos buscando el lenguaje de las condiciones. Si ustedes hacen esto, entonces dice Dios, yo haré esto. Eso es el lenguaje de una condición. Nosotros vamos a hacer la pregunta, ¿tiene este pacto condiciones o dependencias? La tercera pregunta que hacemos es, ¿cuáles son las promesas que Dios está haciendo? ¿O cómo o qué está prometiendo Dios en este pacto? Y la última pregunta tiene que ver con el cumplimiento del pacto. ¿Está cumplido este pacto? ¿Ha cumplido Dios sus promesas? ¿O son estas promesas por cumplir todavía? Y por eso nosotros estamos esperando que Dios cumpla con las promesas que Él ha hecho. Nosotros podemos identificar 5 pactos de Dios en el Antiguo Testamento. Primeramente, nosotros estudiamos el pacto con Noé en Génesis 9 y la semana pasada estudiamos el pacto con Abraham en Génesis 12 y 15. Y hoy día nosotros vamos a estudiar el pacto que hizo Jehová con la nación de Israel por medio de Moisés. Y nosotros vamos a estudiar este pacto, también el pacto con David y el nuevo pacto. Estos son los 5 pactos que nosotros vamos a estudiar del Antiguo Testamento. El pacto con Noé nos muestra la fidelidad de Dios con sus promesas. Y de hecho, todo el Antiguo Testamento es la historia de la fidelidad de Dios con sus promesas. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que siempre hace lo que dice que haría. Entonces el pacto con Noé nos lleva a entender que el Antiguo Testamento es la historia de la fidelidad de Dios con sus promesas. El segundo pacto, el pacto con Abraham, como nosotros vimos la semana pasada, tiene 3 promesas. Primeramente una promesa de una nación o un hijo, porque en ese momento Abraham no tenía hijo. Y eso es importante, la descendencia de Abraham, porque los primeros 11 capítulos de Génesis nos lleva a Abraham. Entonces hablan de muchas personas, pero al final nos lleva a Abraham. Y el resto del Antiguo Testamento nos cuenta la historia de la descendencia de Abraham. Entonces, Abraham es una persona muy, muy importante en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, Dios prometió una bendición, no solamente una bendición para Abraham, pero también para los que estaban con Abraham. Y de hecho nosotros podemos ver que Lot, el sobrino de Abraham, también experimentó esa bendición por acompañarse a Abraham en su tiempo. Pero más que todo, Dios prometió una bendición para todas las familias de la tierra
por medio de Abraham. Y nosotros podemos ver claramente de nuestra perspectiva de la historia que esta bendición está cumplida en la persona de Jesucristo. Y de hecho, Mateo señala lo mismo cuando empieza su evangelio, y eso es el inicio de todo el Nuevo Testamento, el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, el Mesías, hijo de David y hijo de Abraham. Entonces, Jesucristo es en que por medio de él la bendición de Abraham es para todo el mundo y todas las familias de la tierra. Y también es importante porque fue una promesa de parte de Dios de una tierra para la descendencia de Abraham. Y nosotros podemos ver que todavía la descendencia de Abraham, la nación que Dios iba a hacer de Abraham y de Sara, en ese momento no está ocupando esta tierra que prometió Dios. Entonces esa promesa es por cumplir de la parte de Dios. Pero el pacto con Abraham, más que todo, nos lleva a entender por qué el Antiguo Testamento es la historia de la tierra prometida. Nosotros podemos ver claramente que esa frase, esa idea de la tierra prometida es muy importante en el Antiguo Testamento. Y es la tierra prometida por Dios a la descendencia de Abraham. Y de hecho Dios dijo a Abraham y a su descendencia: a tu descendencia daré esta tierra para siempre. Y eso es nuestra expectativa, y nosotros estamos esperando que todavía Dios cumpla su promesa así. Hoy día nosotros vamos a seguir en nuestro estudio, y quiero hacer otra pregunta que tal vez ustedes también han hecho en su lectura del Antiguo Testamento, pero pensando en la historia del mundo. ¿Por qué se centra todo el Antiguo Testamento en la historia de la nación de Israel nomás? Hay muchas naciones en la historia del mundo, y si ustedes tienen un ramo de la universidad o del colegio de la historia del mundo, la historia de la nación de Israel es una parte muy chica de la historia de todas las naciones del mundo en la historia del mundo. Pero la Biblia se centra todo, y más que todo el Antiguo Testamento, es la historia solamente de la nación de Israel, y no aborda la historia de otras naciones, siempre y cuando sea parte o tenga relevancia con la historia de la nación de Israel. Y eso tiene que ver con el pacto que nosotros vamos a examinar, estudiar hoy día, el pacto que hizo Dios con Moisés. Bueno, yo digo con Moisés, pero también mejor con Israel, pero por medio de Moisés. Y nosotros entendemos el trasfondo de este pacto muy bien, porque hace algunos años, con el pastor David, nosotros estudiamos los 10 mandamientos. Y de hecho los 10 mandamientos son las primeras partes de este pacto con Moisés. Este pacto, en definitiva, tiene que ver con casi toda la ley de Moisés, como se dice, la ley de Moisés, que empieza con los 10 mandamientos, pero aborda muchos temas más que solamente los 10 mandamientos. Y termina con el libro de Deuteronomio, que es como una segunda ley para la segunda generación de los que salieron de Egipto. Pero nosotros vamos a ver en Éxodo 20, y eso es el inicio del pacto que hizo Jehová con Israel por medio de Moisés. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos de Éxodo 20. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tejerás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios.
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros podemos ver que esto es el inicio de este pacto que hizo Dios con Moisés, con el pueblo de Israel. Y la primera pregunta que queremos hacer en nuestro estudio de este pacto es ¿con quién ha hecho Dios este pacto? Y nosotros podemos ver claramente que Dios está hablando, haciendo pacto con algunas personas. Pero para mí la primera cosa que me llama la atención es ¿quién es el tú? ¿Quién es el tú? En Génesis 20 dice, 21, 20, el versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás tú dioses ajenos delante de mí. La primera cosa que me llama la atención es quién es el tú. Entonces es obvio cuando nosotros vemos en el versículo 2 que tú es el pueblo que Dios que Dios sacó de la tierra de Egipto. Entonces, este pacto primeramente ha hecho Jehová con el pueblo que él sacó de Egipto. Eso es la historia que nosotros encontramos en los primeros capítulos del libro de Éxodo. Jehová, con poder, en su soberanía, rescató, sacó la nación de Israel de ser esclavos en Egipto y en el proceso destruyó la nación de Egipto y llevó a la nación de Israel en el desierto hasta el monte Sinaí. Y ahora dice Jehová que yo soy Jehová tu Dios, porque yo te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, este pacto está entre Jehová y el pueblo que él sacó de Egipto. Nosotros también podemos ver en Deuteronomio 5, Deuteronomio es una segunda ley, no como otra ley, pero una explicación, una amplificación de la ley de Moisés para la segunda generación, porque ustedes bien recuerdan que después en el desierto, que los israelitas no querían entrar en la tierra prometida por falta de fe, por su incredulidad, y por eso ellos estaban en el desierto por 40 años hasta que esta generación se muriera. Y ahora, en el libro de Deuteronomio, la segunda generación está al punto de entrar en la tierra prometida y Moisés está dando de nuevo para esta generación la ley que hizo Jesús. Está repasando este mismo pacto. Y quiero que ustedes vean en Deuteronomio 5 lo que dice. Primero versículo dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Eso es el monte Sinaí, son iguales. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, o mejor, no solamente con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros como mediador, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Entonces, este pacto no fue solamente con el pueblo, los particulares que Dios sacó de Egipto, de esta primera generación, pero también es Jehová con la segunda generación y las siguientes generaciones de Israel. Entonces, mejor decir, ¿con quién es este pacto? Este pacto es entre Jehová y la nación de Israel. Jehová hizo este pacto con la nación de Israel, con todas sus generaciones, no solamente la primera generación, pero la segunda también, y por medio de Moisés en el monte de Sinaí.
Eso nos ayuda a entender con quién es este pacto. Este pacto está entre Jehová y el pueblo que sacó de Egipto, no solamente esta primera generación, pero con la segunda generación. Entonces podemos decir mejor Jehová con la nación de Israel por medio de Moisés. La segunda pregunta es si este pacto es condicional o incondicional. Y nosotros estamos buscando el lenguaje de las condiciones. Pero primeramente nos llama la atención que este pacto entre Éxodo y Deuteronomio es muy parecido y muchas personas han anotado este punto, que este pacto es muy parecido de tratados nacionales o tratados entre naciones de la época. Y de hecho, muchas veces naciones de la época, las naciones que eran los amos o los señores, hicieron pactos así con las otras naciones, los vasallos o los siervos, se dice. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está señalando? Tal vez un ejemplo. Vamos a imaginarnos una nación y nosotros podemos ver esta misma idea. Mira lo que dice en Éxodo 19. Y Moisés subió a Dios en el monte, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De nuevo, eso es muy parecido a los tratados entre naciones del momento. Pero nosotros podemos ver, y espero que puedan ver, claramente que tenemos el lenguaje de condiciones. En el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No hay lenguaje más condicional como que el futuro de subjuntivo. Ya tenemos condiciones muy claramente explicadas, que hay condiciones y si ustedes hicieran estas cosas, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. De hecho, eso es muy parecido a tratados de la época. Vamos a poner una imagen o un ejemplo. eh, Hablando de eso, vamos a imaginarnos que hay una nación que se llama Calama. No sé, eso es el nombre que puse yo. Hay una nación chica que se llama Calama. Y esta nación es el siervo de otra nación mucho más grande que se llama Santiago. Y ellos son los servidores, ellos son los vasallos de sus amos, de sus señores, la nación de Santiago. Pero vamos a imaginarnos que entra otra nación que se llama Antofagasta. Y esta nación hace guerra contra Santiago y gana. Ahora que lo que pasa es que Antofagasta va a decir a la nación de Calama, a la cual ellos rescataron de su amo, de Santiago, van a decir, les rescatamos de sus enemigos. Ahora nosotros somos sus amos. Si nos obedecen, les protegeremos. Pero si se rebelan contra nosotros, les destruiremos. ¿Ya? Pueden ver este tipo de tratado entre naciones. Y me imagino que ustedes también pueden ver que eso es muy parecido al pacto que hizo Dios por medio de Moisés con la nación de Israel. Había una nación que se llama Israel. Y esta nación era el siervo de la nación de Egipto.
Pero llegó Dios y destruyó a Egipto y rescató a Israel y sacó a Israel de la tierra de la esclavitud de Egipto y la llevó al monte de Sinaí y ahora está haciendo un pacto. ¿Y qué dice Dios en ese momento? Dice, te saqué de Egipto. Ahora soy yo tu Dios y tú eres mi pueblo. Si me obedeces, te bendeciré. Pero si te rebelas contra mí, te castigaré. Eso es el tipo de pacto. Es un pacto obviamente muy condicional, con condiciones muy claras, pero es un pacto condicional de parte de un amo, de un amo, de un señor a su vasallo o su siervo. Entonces es un pacto condicional, sí o sí. Ahora que, ¿cuáles son las promesas del pacto? Las promesas que hizo Dios en este pacto. Las promesas son las condicionales y hay de tres partes. La primera parte es lo que hemos visto, que Jehová era su Dios y Israel era su pueblo. Eso es lo primero. Jehová está diciendo que yo soy el único Dios que ustedes van a adorar. Y de hecho eso es el primer mandamiento, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque te saqué de Egipto, porque te rescaté. Y ahora ustedes son míos. Ustedes son mi pueblo. Y yo soy tu Dios. La segunda parte tiene dos partes. Primeramente, si Israel obedeciera la ley de Jehová, Dios le bendecería. Nosotros podemos ver muy claramente, y de hecho tenemos un capítulo de Deuteronomio 28, es un capítulo muy interesante porque anota todas las condiciones de este pacto en un capítulo. Es un capítulo largo, con muchas condiciones, pero dice así, y de nuevo yo quiero que ustedes puedan ver que esto es un pacto condicional, sí o sí. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, porque eso es la primera parte, Jehová es el Dios de Israel. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, hablando Moisés, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y lo que sigue es muchas bendiciones de toda manera. Ustedes pueden leer bendiciones de la familia, bendiciones del campo, bendiciones del ganado, bendiciones en la familia, bendiciones en la nación, entre las otras naciones, bendiciones por todos lados. Eso fue el resultado de obedecer y guardar y poner por obra la ley de Dios, la ley de Moisés, que Dios ha dado a Israel por medio de Moisés. Y dice el versículo 9 como resumen, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. De nuevo, lenguaje del pacto, lenguaje así de condiciones. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces podemos ver claramente que la primera parte de la condición es si ellos si ellos guardara, si ellos pusiera por obra la ley de Moisés, la ley de Dios, entonces Dios les bendecería. La segunda parte era el opuesto. Obviamente si ellos obedecieran la ley de Jehová, Él les bendecería. Pero si Israel desobedeciera la ley de Jehová, Él le maldecería. Y nosotros podemos seguir en este libro. Hay bendiciones hasta el versículo 15
Y dice en el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y de hecho hay muchas maldiciones, maldiciones del hogar, maldiciones de la familia, maldiciones de salud, maldiciones del alimento, maldiciones entre las naciones extranjeras, y hay muchos. Y de hecho, este capítulo sigue hasta el versículo 68, con maldiciones por falta de obedecer la ley de Jehová. Entonces, la promesa de este pacto, condicionales, primeramente dice Jehová, porque yo te saqué de Egipto, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. ¿Ahora qué? Porque yo te rescaté, entonces ahí yo voy a poner condiciones. Si ustedes obedecieran mi ley, entonces yo les bendeciría. Pero si no obedecieran mi ley, entonces les maldeciría. Esas son las promesas de Dios que nosotros encontramos en el pacto que hizo Jehová con Israel por medio de Moisés. Ahora que vamos a hacer la pregunta, ¿está cumplido este pacto? Y de hecho nosotros podemos decir que sí, porque el Antiguo Testamento es el registro de la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Y de hecho, también nosotros podemos ver que Israel no era fiel con su pacto. Ellos desobedecían muchísimas veces, pero Dios siempre era fiel con su pacto. Nosotros podemos leer por todo el Antiguo Testamento que cuando Israel obedecía, recibió las bendiciones de Jehová. Eso es muy claro. Pero cuando se rebelaba contra Dios, Él lo castigó. Entonces podemos decir que en este sentido, el pacto que hizo Jehová con Israel por medio de Moisés en el monte de Sinaí está cumplido. Porque nosotros podemos ver claramente que Dios cumplió con sus promesas, que Él bendijo a Israel en el momento cuando ellos estaban obedeciendo y eran fieles con su ley, pero cuando Israel se rebelaba contra Él, Él lo castigó. Ahora que, para resumir, este pacto con Moisés fue entre Jehová y la nación de Israel por medio de Moisés. Moisés era el mediador de este pacto. Es un pacto condicional y las promesas tienen que ver con Jehová era el Dios de Israel y por eso ellos deberían obedecer su ley. Y habían bendiciones muy, muy grandes, muy, muy bonitas por obedecer la ley. Y también maldiciones por desobedecer la ley. Y nosotros podemos decir que este pacto está, sí, cumplido. Para resumir, en nuestra tabla de pactos, el pacto con Moisés o el pacto por medio de Moisés fue con los que salieron de Egipto, o podemos decir que la nación de Israel. Fue condicional y la promesa tiene que ver con bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia, y podemos decir que está cumplido. Este pacto nos lleva a entender algunas cosas como aplicación. Primeramente, nosotros podemos ver claramente que Jehová establecía un reino en la tierra con leyes y un líder humano. Y de hecho, entre este pacto, obviamente empieza con los 10 mandamientos que son leyes morales. Pero la ley de Moisés no aborda solamente cosas morales, pero también cosas civiles, cosas ceremoniales, cosas del culto de adoración. Y eso fue en toda manera para crear un reino de Dios en la tierra con leyes, porque la nación de Israel, ellos eran una teocracia. Una teocracia es una nación que está gobernada por Dios. Pero no solamente por Dios, pero por medio de un líder humano. Obviamente, al principio fue la persona de Moisés.
Él era el líder, el mediador de este pacto. Después Josué, después los jueces y al final los reyes. Pero nosotros podemos ver que con este pacto Dios estableció un reino, una nación, un reino en la tierra con leyes y un líder humano. También nosotros a veces nos preguntamos por qué son tantas leyes en la ley de Moisés y por qué hizo Dios todas estas leyes. Pero la ley de Moisés, todo eso surge de la idea de que yo soy Jehová tu Dios, porque te saqué de Egipto. Tú eres mi pueblo. La ley de Moisés era el derecho de Dios porque Él rescató a Israel de Egipto. Él era Jehová, era el Dios de Israel. Y en tercer lugar, nosotros podemos ver cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros podemos medir el estatus espiritual de Israel en todo momento. ¿Y cómo podemos medirlo? Por las bendiciones de Dios en la tierra. Porque las condiciones de este pacto, cuando vemos que Israel está recibiendo bendiciones de parte de Jehová, entonces podemos ver que ellos sí están obedeciendo a Dios. Y cuando ellos están sufriendo escasez, cuando ellos estaban sufriendo a la mano de sus enemigos, entonces nosotros también podemos decir que es obvio que ellos no están bien con Dios en ese momento, no están obedeciendo y cumpliendo las condiciones de su pacto con Dios. Entonces eso es como una ley de entender el Antiguo Testamento. Nosotros podemos medir el estatus espiritual de la nación de Israel por las bendiciones de Dios en su tierra. Y de hecho, si nosotros pensamos en uno de los 10 mandamientos que nosotros bien sabemos, Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces tenemos acá como un pactito diciendo, aquí está la condición, ustedes deben honrar a sus padres. ¿Y cómo es la condición? Si ustedes honran a sus padres, entonces sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, Dios no está diciendo solamente que tú vas a tener una vida larga, pero eso tiene que ver con su bendición en la tierra prometida. Ustedes pueden ver que nosotros podemos ver que el estatus espiritual de esa persona, por obedecer la ley de Dios, va a experimentar las bendiciones que prometió Dios a su pueblo por medio de este pacto con Israel. Entonces, para resumir este pacto nos lleva a entender que el Antiguo Testamento es la historia de la nación de Israel, porque ellos son el pueblo de Dios. Eso es la esencia del pacto con Moisés. Yo soy Jehová tu Dios y tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Nosotros hemos estudiado el pacto con Noé, el pacto con Abraham y ahora el pacto con Israel por medio de Moisés. Y a nosotros nos faltan 2 pactos más y vamos a estudiarlos, Dios mediante, en las semanas que vienen. Gracias por su atención, que Dios les bendiga.